¿Qué pasó con el hundimiento de la consulta popular? ¿Cuáles fueron los factores que determinaron que la consulta se hundiera y qué sigue después de este hundimiento en el Senado? ¿Qué pasa a partir de mañana y el mes que le queda restante al Congreso por sesionar? Se esperaba que el gobierno tuviera las mayorías para aprobar la consulta popular en el Senado. El ministro de Benedetti había sido, digamos, bastante confiado en sus declaraciones, que habían podido alinear a los partidos políticos para hacerle caso al gobierno y ir a las urnas a llevar la consulta popular al voto ciudadano a través de 12 preguntas. Hemos hablado en varias ocasiones de esto aquí. Pero vimos que pasaron, digamos, dos cosas improbables. La primera, que congresistas de diferentes partidos que usualmente han votado con el gobierno, Partido Liberal, Partido de la U y algunos conservadores, en el último momento dieron un giro y votaron en contra del gobierno. Y segundo, que dos congresistas del pacto histórico de la bancada del presidente Petro no estaban en el momento de la votación. Lo otro que vimos fue un ministro del Interior agresivo que intentó agredir al secretario general del Senado. Pero el problema más allá, digamos, de la anécdota y de la escena que fue pues, un poco patética de ver un ministro tratando de pegarle a un funcionario público y de una senadora tratando de agarrarlo, el problema de esto es que demuestra una actitud de un gobierno que quiere inmiscuirse directamente en la independencia legislativa. Ahí es donde está el caso. Un señor que se cree dueño del Congreso, que se cree dueño de los partidos políticos y que cree que tiene la potestad incluso de agredir a quien está controlando lo que debe hacer. Esta actitud ha sido ya recurrente. El presidente le ordena cosas al Congreso, el ministro va y se mete al Congreso, el presidente de Colpensiones va, la secretaria, la persona del DAPRE, que es una de las más cercanas al presidente, va y se inmiscuye en un debate donde no tiene nada que estar haciendo y lo único que esto demuestra es realmente una injerencia indebida del gobierno. Y yo creo que ahí esto no se puede convertir en paisaje ni nos podemos acostumbrar a que el gobierno en pleno, con sus ministros, ejecutivos, incluso personas de la rama más administrativa dentro de la Casa de Nariño, estén en medio de los debates. No están haciendo nada, no tienen nada que hacer, nada tiene que hacer un funcionario de la rama ejecutiva en un momento en donde el legislativo está votando diferente a los ministros, digamos que los involucra el debate en cuestión, como en este caso era el ministro del Interior y el ministro del Trabajo. De resto, sobraba todo el mundo y sin embargo allá estaba la señora del DAPRE, estaba el presidente de Colpensiones, haciendo que pues entregando preventas. Pues bueno, se hunde de manera casi milagrosa por 2 votos esta consulta popular y el presidente sale a dar unas declaraciones, digamos, un poco confusas y llamativas porque le dice a las Fuerzas Armadas que él como comandante en jefe le indica o le ordena no levantar las armas en contra del pueblo. Lo que podemos leer de esto es que el presidente está llamando desde ya a las personas a las calles, está llamando desde ya protestas, está convocando desde ya organización civil y de gremios, perdón, de gremios no de sindicatos y de organizaciones que lo han apoyado para que se repita una especie del paro como el del 20 y del año 21. Esto no le corresponde a un presidente, es absolutamente contradictorio que quien debe estar gobernando esté constantemente llamando a la protesta, esté llamando a la provocación y esto desnaturaliza la función de un jefe de Estado que lo que debería estar haciendo primero es uniendo a los colombianos y segundo, legítimamente con una agenda que tenga, tramitándola, pero tramitándola democráticamente y acogiéndose a las normas, acogiéndose al resultado de la democracia. Entonces, Petro, digamos, ha roto esa tradición del jefe de Estado que lidera, que trata de unir, que la misma constitución le ordena que una y por lo tanto se ha dedicado constantemente a dividir. Yo creo que lo que más evidente ha quedado después del hundimiento de la reforma es que el gobierno no tenía un afán o un interés genuino en reformar las normas laborales en Colombia. No era tener unos salarios, unos recargos nocturnos, digamos, más anticipados, no era generar unas mejores condiciones laborales, no era incluir a los aprendices del SENA en el contrato laboral, etcétera. El verdadero objetivo de Petro y del gobierno con la consulta popular era ir a la campaña política y esto queda demostrado.
Queda una reforma todavía por discutir, porque el Senado en medio de la discusión, en medio del debate, revivió, después de una apelación que había hecho un senador del Partido Verde, de la bancada de Petro, apela y el Senado dice, muy bien, volvamos a revisar esto en comisión, de manera que esa reforma laboral vuelve a la Comisión Séptima, y aquí lo puse en Twitter y es, queda demostrado que la posibilidad de reformar el trabajo en Colombia está abierta, es posible y aún se puede lograr, logrando consensos. Ahorita me hablaré un poco de eso. Pero queda hundida definitivamente la posibilidad de que Petro haga campaña con la plata de ustedes y la mía, con los impuestos de todos los colombianos, pagando una consulta popular de más de 700.000 millones de pesos únicamente para que Petro tuviera y los suyos un escenario de campaña anticipada. Ya ha dicho Petro que por recomendación del ex embajador Roy Barreras van a presentar nuevamente la consulta popular, van a llevarla nuevamente al Senado y como no la pueden presentar, digamos, igual a la anterior, le van a poner una pregunta adicional sobre la reforma a la salud. Entonces el Congreso nuevamente tendrá que enfrentarse a esta situación. Habrá también una audiencia pública donde se va a escuchar creo que más de 300 personas, empresarios, sindicatos, gremios, sobre lo que vale la pena reformar en el sistema laboral colombiano y lo que se debe, digamos, no se debe reformar para que no genere más informalidad y desempleo. E insisto con algo, y es que una reforma laboral lo que más debe hacer es atacar la informalidad en Colombia, que es el problema más urgente y que más le duele a los colombianos. Atacar la informalidad, lograr que muchas personas que están en lo que llamamos el rebusque puedan tener unas condiciones dignas laborales, seguridad, salud, pensiones, aportes sociales y así un futuro, digamos, más digno para cada uno de estos colombianos. Pero una reforma laboral no puede entrar a desincentivar la creación de empleo como lo hacía esta reforma laboral. Vamos a ver qué pasa, pero digamos que hay un nuevo ambiente diferente en el Congreso para aprobarla. La reforma entra a la comisión ya no séptima, que es donde estaba antes, sino que entra a la comisión cuarta. Para quienes no saben, las comisiones terceras y cuartas del Congreso son comisiones expertas en asuntos económicos. Se podría pensar que habrá un nivel de debate, digamos, más elevado y con un tono más económico, un tono más técnico, un tono un poquito más tecnócrata si se quiere, y esto garantiza que el debate pueda ser mejor. Políticamente Petro tampoco tiene mayorías en la comisión cuarta, pero sí creo que puede haber un consenso con los diferentes partidos. Segundo, también queda demostrado que cuando los partidos políticos, cuando los políticos piensan en Colombia, piensan en el futuro, pueden lograr grandes logros. Que Cambio Radical, los conservadores, los liberales, obviamente el Centro Democrático, que fue una bancada que votó uniforme en contra de la reforma laboral, e incluso partidos minoritarios como el MIRA, que tuvo 3 votos muy importantes, cuando se unen pensando en Colombia, no pensando en las prebendas políticas, no pensando en la pequeña mermelada, no pensando en la pequeña política electoral, sino pensando en lo que le conviene y lo que no le conviene al país, pues ocurren resultados como estos, improbables, en donde se derrota a un gobierno que estaba empeñado a fondo en sacar adelante esta consulta y se le gana en franca lid, se le gana en democracia, se le gana de acuerdo con las normas legislativas. Entonces vale la pena insistir en esta idea de que los partidos y los congresistas piensen en el país, privilegien el futuro de Colombia y no, digamos, las pequeñas prebendas políticas. Fue muy importante la forma en la que la senadora Paloma Valencia tuvo el tino de decir, venga, debatamos primero la apelación de la consulta de la reforma laboral y después debatamos la consulta popular. Eso era el orden lógico, porque si el gobierno realmente tenía un interés de crear reforma en las normas laborales colombianas, pues lo lógico era que se debatiera lo que ya estaba ahí y no entrar inmediatamente al debate político de si nos íbamos a las urnas a debatir 12 preguntas y a poner a todo el país en torno a eso, además de que valía una cantidad de plata y que el gobierno, como lo dije en otro momento aquí en un live de estos, quedaría ya definitivamente por fuera del ejercicio de gobierno y se dedicaría enteramente a la política. Entonces lo hizo Paloma Valencia, le salió muy bien, es una gran senadora y hizo lo que le correspondía y lo hizo con mucha habilidad política y salió bien. Yo pienso entonces que esa división en la que nos querían meter, esa división de amigos de los trabajadores, enemigos de los trabajadores, amigos de la oligarquía,
esclavistas, etcétera, con todo tipo de eh, adjetivos y de insultos que el presidente ha puesto constantemente, queda derrotada, por lo menos esa idea. Y ahí es donde pienso que debemos hablar de los partidos políticos y ser muy claros en cuanto a es posible reformar lo que tenga que ser reformado en Colombia en materia de salud, en materia de eh, normas laborales, política, en manera de impuestos, en materia de impuestos cuando corresponda, pero que por favor no lleguen más presidentes a dividir a los colombianos, primero que enemigos de la paz y que amigos de la paz, ahora que amigos de los trabajadores, que enemigos de los trabajadores, que los ricos, que los pobres, que los de arriba, que los de abajo, no. La Constitución le ordena al presidente y de alguna manera a los funcionarios públicos, al Congreso, que busquen unir al país, que busquen lo mejor para los colombianos y que a pesar de las diferencias que podamos tener en ideas, nos gusta más algo, nos gusta menos algo, tengamos presente que debemos trabajar unidos, en armonía, como lo indica la Constitución, por el desarrollo de Colombia. Ahí es donde debería estar, digamos, el énfasis de esta discusión y ahí es donde ojalá los congresistas, y debemos apoyarlos, acompañarlos, rodearlos, independientemente del partido al que ustedes pertenezcan, decirles, sigan adelante, no se dejen intimidar más por el gobierno y no permitan que nos dividan más con ese tipo de divisiones ficticias de que unos son amigos de una cosa y otros son amigos de algo. No. Creo que en esta etapa que empezamos de una discusión de la reforma laboral, digamos, revivida, no pueden perderse tampoco los argumentos, las ideas que los centros de pensamiento, que el Banco de la República ha planteado, y es que una reforma laboral no puede y no debe contribuir a la informalidad más en Colombia. Una reforma laboral debe ayudar a crear condiciones de dignificación, condiciones de formalidad y condiciones de creación de empleo, no que haga lo contrario, el resto no tiene ningún sentido. Entonces entiendo que políticamente se abre nuevamente el debate, está bien que se abra nuevamente el debate, pero no puede ser que por la presión del gobierno ahora tampoco se le apruebe al gobierno todo lo que pretende. No, ojalá haya una buena audiencia pública con gremios, con empresarios, con emprendedores, con ciudadanos en general y, eh, y se tomen decisiones también pensando en los estudios y en lo que han dicho los expertos. Insisto, el Banco de la República ha sido muy claro y ha dicho la reforma laboral como estaba planteada podría generar una pérdida de 400.000 empleos. ¿Por qué? Porque a los empleadores se les subía el costo de la contratación, porque a los empleadores se les subía el costo de tener a sus empresas abiertas en festivos, fines de semana, etcétera, y en las noches, y eso generaría más pobreza y más informalidad en el país. Entonces, ojalá que estos argumentos, digamos, no se pierdan y se sigan teniendo presente en esta nueva etapa de la discusión. También ojalá el Congreso siga manteniendo esa actitud que la aplaudo, creo que habla bien de la democracia colombiana, creo que genera confianza, de independencia, de no dejarse presionar por bravucones, ministros bravucones que van a manotear, por un presidente bravucón que todo el día está amenazando con marchas y que está amenazando todo el día con cacerolazos, con toma de las calles, etcétera. Que el Congreso no se deje presionar y que los colombianos nos dejemos intimidar por ese tipo de llamados. El único que gana dividiendo el país, el único que gana creando divisiones ficticias es Petro y son sus acompañantes políticos. Pero Colombia es mucho más que ese discurso de división. Y Colombia ha pasado ya discursos de división que ha superado y también espero que superemos este nuevo discurso. A esta consulta popular entonces le quedan, perdón, a esta reforma laboral le quedan entonces 30 días aproximadamente de debate y de votación hasta el 20 de junio, que es hasta donde llega el Congreso en esta legislatura. Y yo creo que en estos 20 días se puede llegar a un acuerdo sensato. Insisto, no es un acuerdo político, sino una especie de consenso en donde los empresarios, que son realmente los que mandan aquí, deben tener la voz principal en este debate. Los empleadores y los empleados, los gremios de trabajadores puedan participar y decirle abiertamente al Congreso lo que piensan y pueda haber una especie de acuerdo social para alcanzar una buena reforma. Yo no creo que se logre lo que el gobierno pretendía, aumentar dominicales, aumentar horarios de trabajo así de un momento para otro. Es probable que se logre de manera gradual. Le escuché al presidente de ACOPI hace un rato diciendo que se podía alcanzar un acuerdo si fuera gradual, no digamos de una sola vez. Y
ojalá el gobierno también, digamos, tenga algo de humildad y de capacidad de acuerdo político para lograr un buen consenso por el país y superar esta idea de irnos constantemente a las calles a eso, a estar echando carreta, como lo dije la vez pasada. Yo creo que el gobierno sí va a seguir buscando un escenario político, un escenario de debate y de discurso, porque ahí es donde se comporta bien, porque ahí es donde logra distraer la atención de todos sus fracasos, porque ahí es donde logra buscar hacer política a través de las palabras y no a través de los hechos. En estos 3 años tiene muy poco para mostrar y tiene muchos fracasos por cuales responder. Y claro, un escenario de debate, un escenario de plaza pública, un escenario de debate en medios de comunicación es ideal para el gobierno, para el presidente, para sus ministros y para la bancada que acompaña al gobierno nacional. El país, también hay que decirlo, el país no tiene hoy eh, una urgencia de ninguna manera en salir a votar este tipo de iniciativas. El otro año, 2026, será un año electoral. Tendremos campaña, elecciones al Congreso en marzo y tendremos elecciones a presidencia en mayo. Ahí es la elección donde vamos a decir qué rumbo queremos que el país tenga, cuáles son las prioridades, cuáles son las ideas por las cuales, donde creemos que el próximo gobierno, el próximo Congreso se enfoquen. Ese es el mandato popular que se le va a dar al país, no antes, no inventándose votaciones anticipadas únicamente para favorecer a un gobierno que está desesperado por mostrar resultados que, insisto, no tiene. Entonces, bueno, esas son algunas de las ideas, algunas de las reacciones de este hundimiento de la consulta popular. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, bienvenido, aquí lo hablamos. Creo que por aquí habían ya dejado algunos, voy a ver si lo encuentro. Pucha, a ver. Bueno, no sé, se me perdió el comentario. Federico, ¿por qué no estás aspirando a algo legislativo? Se necesita personas como usted. Gracias, John, muy especial por tu mensaje. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Eh, pero bueno, todavía, digamos, no está, se hundió esta consulta popular, pero puede que entremos a un debate de una nueva consulta popular. Ya Petro anunció que lo va a decir. Ah, y no había mencionado esto que es muy importante, y es donde, digamos, ratifico la idea de que Petro necesita escenarios políticos y distraer la atención. Ahora Petro está hablando de cabildos abiertos, no sé si de pronto lo vieron en una de las declaraciones del presidente desde China, que fue cuando reaccionó al hundimiento de la consulta popular. Y hagamos una recapitulación y si alguien por favor me recuerda algo que omita. El presidente ya ha hablado pues, consulta popular como mecanismo de participación ciudadana. Ha hablado de cabildos abiertos. Ha hablado de Asamblea Nacional Constituyente. El presidente lo único que ha hecho hasta ahora es tirar globos, como se dice coloquialmente, para distraer la atención y para buscar generar una atención de los medios de comunicación y por lo tanto que no se estén fijando en los hechos más graves y de menos resultados, como son la política de la paz total, como son los escándalos de corrupción del gobierno, como son los ministros que están actualmente imputados y otros funcionarios públicos, como es el déficit de vivienda, como es el aumento del riesgo país y como es, digamos, también la caída de la inversión en Colombia, entre tantos otros temas. Ahí es donde debería estar la atención del legislativo, de los medios, de los gremios, de los ciudadanos, pero claro, como nos tienen de consulta popular, Asamblea Nacional Constituyente, cabildos abiertos, entonces claro, estamos pensando en otras cosas que no son las esenciales. Pregunta Gregorio Patiño. Federico, ¿no crees que estamos dejándonos llevar por los mensajes diarios desde presidencia? Todos los días hay una noticia que anula los hechos anteriores y los medios caen y le siguen el juego para generar clics y audiencia. Sí, totalmente lo acabo de decir, estoy de acuerdo contigo, Gregorio. Necesitan estar, digamos, poniendo la agenda de la conversación. El presidente ahí es muy hábil y sus ministros. Y me encantó este tuit de Sergio Guzmán, un consultor y analista político, que decía que Petro y sus ministros estaban en China buscando inversión para el país y buscando generar confianza en el país, pero al mismo tiempo están hablando de reforma a la Constitución, de reforma a las normas laborales, insultando al Congreso, llamando a las fuerzas militares.
es una contradicción absoluta que por un lado quieran traer mayor inversión a Colombia, quieran generar una especie de confianza en el país, pero por el otro lado están dando todas las señales equivocadas para generar confianza en el país. E insisto, es un hecho, lo pueden revisar en internet, el riesgo país ha aumentado, lo que significa que nos prestan plata con una tasa mucho más alta y eso lo terminamos pagando todos los colombianos. Juan Pablo Sánchez, Federico, un saludo. ¿Qué escenarios ve con el nuevo intento de una consulta, esta vez con temas de salud? Si se aprueba la reforma, igual podría ir otra consulta. Entonces lo que dice la norma es que no se puede presentar exactamente la consulta que acaban de hundir, sino que tienen que presentar una nueva consulta, digamos, con otros temas. Por eso es que quieren incluir una pregunta sobre salud. Entiendo que es sobre el control de precios de medicamentos. Creo que será sobre eso o puede ser sobre otro tema. ¿Cómo lo veo? Creo que otra vez el presidente, pues de alguna manera, como le gusta y como lo acabamos de decir, le gusta mantener como esa delantera política, le gusta conservar el titular de prensa, le gusta conservar la iniciativa, pero después de esta derrota me parece que es difícil que le aprueben eso, les toca alinear muy bien a esa bancada, en donde no sé si recuerdan que una de las senadoras dijo que le habían negado el voto, que ella iba a poner una tutela por esto. Sí es un poco infantil que una senadora de la República, senadora, no estamos hablando de una, eh, no sé, niña de quinto de primaria, una senadora de la República, además que defiende y representa unas comunidades importantes para el país, las comunidades indígenas, en el momento más crítico de una votación, se haya ido. Y luego cuando llega dice que no le permitieron votar, o sea, eso es un poco infantil y eso habla de una falta de competencia, de una falta de seriedad muy grande de parte de un sector político. ¿Cómo así que en el momento más crítico para votar algo esencial, además del interés del gobierno, no era ni siquiera del interés de, de la oposición, se va y luego reclama que no le habían dejado votar? Eh, Insisto con una idea pues, que a mí me llama la atención y pues, me motiva mucho a hacer algo y es que se ha perdido la seriedad del legislador, se ha perdido, digamos, esa confianza que el ciudadano puede tener en un congresista porque se ha deteriorado la calidad no solo del debate, sino de las personas que integran el Congreso. Sacar excusas tan digamos, ridículas en medio de un debate tan importante y luego tratar de distraer la atención diciendo que no la dejaron votar, eso no es verdad. Si uno va a ser senador de la República o representante, lo mínimo que tiene que estar es estar presente, lo mínimo que hay que hacer, poner atención y votar oportunamente, es lo más básico, pues no hay que ser un científico de datos para llegar a esa conclusión. Entonces, creo que eso también que pasó habla un poco de la condición de la política colombiana en este momento y ni hablar de lo que vimos, digamos, de esa pelea, una senadora agarrando un ministro queriéndole pegar a otro senador golpeando, otro senador del pacto histórico le quita al secretario general un papel y trata de romperlo, una cosa grotesca. Y bueno, pues yo sí lo digo como una convicción mía profunda, yo sí creo que ese tipo de comportamientos, que ese tipo de personas hay que sacarlas definitivamente del Congreso, ojalá votar por otro tipo de personas y está muy bien que haya una izquierda política en Colombia, está muy bien que haya una izquierda democrática, está perfectamente bien y es legítimo que haya personas con una visión, como se le quiera decir, progresista, socialista o de izquierda radical en la política mientras sea democrática, pero que tengan un comportamiento digno, que tengan un comportamiento decoroso con los colombianos, que es todo lo que no vimos ese día. Entonces no es un tema de qué representa, cuál es la idea, sino del comportamiento y la dignidad que se mantiene del cargo y la dignidad de la institución, que es lo que yo pienso que se ha seriamente deteriorado. Lina, Fede, un saludo. Radicar nuevamente la consulta les da una oportunidad de equilibrar las cargas para la votación. Sí. Respuesta corta a una buena pregunta, Lina. Sí les da posibilidad de reconfigurar la votación, pero también hay que decir que pues también los partidos que votaron en contra también tienen posibilidad de organizarse. Y yo creo que eso es buena la pregunta que tú haces porque también me da la oportunidad de decir que rodeemos a los partidos, acompañemos a quienes se opusieron, démosles confianza, apoyémoslos, aplaudámosles, digámosles que sigan trabajando unidos por la democracia en Colombia y por no dejarse amedrentar o tratar de asustar por este tipo de discursos incendiarios. Entonces, como creo que sí se puede organizar, digamos, la bancada de gobierno,
también creo que los partidos de oposición pueden seguir organizados, incluso organizarse más y después de este triunfo que tuvieron y volver a derrotar una propuesta de consulta popular. Gerson dice, eso parecía una pelea de gallos, qué desastre ver cada día el Senado, completamente eh, para ver peleas, que se vayan a ver boxeo, que se vayan a ver otra cosa, pero el Congreso no es para pelear. El Congreso es un lugar de debate civilizado, en medio de las diferencias, en medio de las normas y en medio de una dignidad que la damos los ciudadanos a quienes nos representan. Pero para pelear están otro tipo de escenarios y definitivamente ese no es el escenario. Es el escenario para discutir, para llegar a acuerdos, es el escenario para debatir y para dar ejemplo. Porque creo que lo que pasó ese día, además pues digamos, de inapropiado y un poco grotesco, es que se da un pésimo ejemplo a quienes, no sé, pienso en generaciones más jóvenes que quieran ser políticos, que quieran meterse a la política y vean que eso es lo que hacen algunos senadores, no se puede generalizar, también hubo personas que hicieron un gran papel ese día. Entonces, bueno, Gregorio, el riesgo es que pasemos de un tutelatón cuando fue alcalde a consultatón, ahora como presidente. Sí, pues ya se anunció que lo que van a insistir en la consulta, que van a insistir en una segunda consulta, pero, pero vuelvo y creo que también la oposición de alguna manera está confiada y que estos congresistas de otros que habían votado con el gobierno hasta ahora, bueno, para no mencionar concretamente quiénes, algunos de ellos, también es momento también de decirles, venga, pensemos en el país, venga, pensemos en lo que sigue para el país y tratemos de superar esto democráticamente. No se puede responder a la amenaza populista con amenaza populista. No se puede responder al insulto con más insulto. No se puede responder, creo, a estas amenazas constantes de movilización, de cacerolazos, de paros, con ese tipo de respuesta. La respuesta tiene que ser democrática, tiene que ser, ojalá, lo más uniforme y lo más consensuada posible en el Congreso, con el apoyo de los ciudadanos. Pero sí creo que el presidente va a tratar de instigar movimientos para que se organicen y marchen y presionen al Senado. Pensaba en esto, no sé si ustedes estén de acuerdo. Cuando el plebiscito por la paz es derrotado en las urnas, no sé si se acuerdan, esa misma noche hubo una reacción popular, especialmente de personas más jóvenes del país que marcharon a la Plaza de Bolívar, acompañaron, eh, pues hicieron un gesto, digamos, pacífico para demostrar democráticamente, pues digamos, el inconformismo con esta derrota. Pero se hizo de forma, creo yo, espontánea y de forma pacífica, absolutamente pacífica. Yo no vi nada de eso cuando se hundió la consulta popular. Yo no vi que la gente haya ido a la Plaza de Bolívar masivamente, hubiera acompañado al gobierno, las personas se hubieran congregado en las plazas de Colombia. Nada de eso pasó. La consulta se hundió en medio también de esa polémica que hubo, pero digamos no hubo una movilización espontánea ni inmediata eh, alrededor del gobierno. Yo creo que eso también dice un poco de la ficción que Petro nos ha querido crear, de que detrás de esto pues hay multitudes. No comparto esa idea, pero sí quieren ahora organizar movimientos. Creo, lo digo también como más que con respeto, con algo mirando al pasado. Los maestros sindicalizados, centrales obreras, grupos estudiantiles que han marchado en el pasado. Es un mismo grupo social haciendo las mismas manifestaciones públicas, haciendo las mismas marchas con el mismo gobierno. Pero no hay personas por fuera de esto que se estén sumando a estos movimientos. Buenas noches, Federico. Luisa. Hola Luisa, ¿cómo estás? No sé si hay otra pregunta por acá de quienes están conectados sobre esta consulta, sobre lo que sigue y sobre el trámite de la reforma laboral que empieza ahora su renacimiento en la Comisión Cuarta del Senado. Insisto, una comisión que es más técnica, una comisión económica, una comisión eh, siempre será política porque está integrada por políticos y por partidos políticos, pero donde yo creo que el nivel de debate es diferente y en donde Petro, el gobierno nacional, no tiene mayorías, ya lo había dicho. Lina, ¿crees que una nueva marcha puede ser un espaldarazo a los partidos de oposición o cuáles son otros mecanismos?
Pues es muy buena pregunta, Lina. Yo no sé si una marcha a favor sea lo más adecuado, pero definitivamente pronunciamientos en redes sociales, acompañamiento a los partidos que se opusieron, insistir en que sigan unidos, incluso que lleguen nuevos congresistas para oponerse a esta segunda consulta que se va a presentar y en esta reforma laboral que haya una buena reforma, que haya una buena reforma que corrija, digamos, asuntos que deben ser corregidos, pero que se haga democráticamente y que se haga pensando en el trabajo de Colombia y en el desarrollo de Colombia, que se haga con las voces de los expertos, con las voces de los empresarios, de los trabajadores, pero que no nos la pongan por la fuerza y de manera y amenazándonos con violencia y con marchas. Yo creo que esa no es la manera y así será lo que siga de este debate. ¿Cuántos debates requiere la reforma y cuál sería el trámite? Pregunta Juan Pablo. Entonces está en comisión, de manera que esto sería tercer debate, le faltaría un debate en comisión cuarta y un debate en plenaria del Senado, le faltarían dos debates y tendría y luego la conciliación, que es cuando ya el texto aprobado se lleva a Senado y Cámara para que sea revisado y para que, digamos, esté aceptado por los dos. Esto tiene que darse, Juan, en 30 días, hasta el 20 de junio. Entonces sí está apretado, pero creo que hay un nuevo ánimo. Y lo otro es que también veo una oportunidad interesante para, digamos, más que la oposición, para los partidos no del gobierno, para los partidos no de Petro, para indicar que son capaces de llegar a reformas acordadas, reformas responsables, sin necesidad del populismo y sin necesidad de la demagogia divisiva a la que nos tenían, a la que nos estaban sometiendo. Es posible que esa comisión cuarta haga una buena reforma, es posible que tengan, que lleguen a acuerdos mínimos para mejorar las condiciones laborales del país y que no tengan que ser exactamente las que propuso el gobierno nacional. Además, no quiero entrar en temas, digamos, muy específicos, pero ojalá esta reforma tenga presente algo de lo que he hablado y escrito y es la llegada cada vez más la llegada cada vez, digamos, más fuerte, más visible, más contundente de la inteligencia artificial, la pérdida de empleos que esto puede suponer, la disrupción laboral que esto crea para diferentes sectores en Colombia, el impacto que esto tiene para el sector de servicios en el país. Yo creo que uno no puede dar discusiones pensando únicamente en el pasado, sino viendo cuáles son las tendencias del presente y del futuro. Y este asunto creo que no puede estar por fuera del debate. Ojalá haya ahí voces que incluyan el impacto, la llegada de la inteligencia artificial y lo que esto puede generar en las condiciones laborales de los colombianos, pero además en los diferentes sectores de los servicios específicamente de la economía colombiana. Colombia, por ahí les dije el dato, hay un buen reporte del Banco Mundial, lo consiguen fácil en Google, sobre el impacto de la inteligencia artificial en América Latina. Colombia es el séptimo país de la región que tiene, digamos, que es más vulnerable al impacto de la inteligencia artificial. Recomiendo que lo vean y también hay un muy buen podcast que lo recomiendo de Thierry Weiss, que es columnista del Tiempo, hablando con Andrés Acevedo en el podcast Atemporal. Está en Spotify, en YouTube, está en todas las plataformas digitales y me gusta mucho lo que hablan sobre la llegada de la inteligencia artificial. Bueno, digo esto porque es un tema que me apasiona, pero creo que debe estar presente en la reforma laboral. Luisa Herrera, ¿crees posible que de no ser aprobada la reforma laboral se genere un nuevo estallido social como el del 2021 y que sea una nueva llegada de la izquierda a la presidencia? Luisa, yo creo que las condiciones del 2021 a las actuales son diferentes. Veníamos de una pandemia, veníamos de unos cierres de negocios, de la industria, de un desempleo que pues, tuvo pues, un aumento por el cierre de empresas, una frustración de muchas personas, además por la imposibilidad de responder económicamente a sus familias y para su supervivencia después de la pandemia y otra serie de frustraciones que venían, digamos, muy vinculadas con ese momento de la humanidad. Eh, entonces creo que son momentos diferentes, creo que son momentos diferentes y me parece paradójico que las personas que, digamos, ganaron, por así decirlo, con un gobierno progresista de izquierda, como es el que actualmente está gobernando, pues salgan a protestar contra quién, si tienen un gobierno.
¿Qué más quiere alguien, usted o yo, independientemente de la visión política que tengamos, que tener un presidente que nos represente y que represente nuestras ideas? Pues personas que tengan estas visiones de izquierda más fuertes, más progresistas, etcétera, tienen un gran representante ahí. Pues no, un gran representante no. Creo que es un muy mal representante, pero no obstante un representante de esas ideas. Entonces creo que no se repetiría de esa misma manera. Creo que son condiciones sociales diferentes, condiciones económicas diferentes. Y, y lo otro es que pues en ese momento hubo sectores de estos que hoy integran el pacto histórico que sí encendieron esas protestas. Hoy estos mismos sectores están gobernando. Pues digo un nombre en particular que ha sido pues polémico. Gustavo Bolívar en su momento fue un gran, digamos, promotor de las marchas, un gran promotor de estas protestas de estudiantes de primera línea, etcétera. Pues hoy Gustavo Bolívar, bueno, acaba de renunciar, pero hasta hace unas semanas era director de una de las, digamos, de las instituciones más importantes del Estado colombiano. Entonces, ¿contra quién van a protestar si están gobernando? Creo que no, pero sí me preocupa mucho los llamados de levantamiento que el presidente hace. Seguramente en el live dentro de 8 días, o pues si pasa algo extraordinario antes, analizaremos lo que el presidente va a decir en este cabildo popular supuestamente que tendrá que llevará a cabo esta semana. Un cabildo popular en donde el mismo presidente de Colombia va a estar encabezando. Bueno, pues si tienen más mensajes, por favor los dejan aquí pues, por mensaje directo y queda el video en YouTube para quien lo quiera ver, queda también aquí en Instagram. Bienvenidos los mensajes, las preguntas, también las voy respondiendo, eh, digamos, de manera individual. Gracias por acompañarme esta noche a hablar de esto. Ojalá sea una buena semana para Colombia, ojalá sea una buena semana para la democracia, que no haya violencia, que no nos dividan más y por el contrario que haya una transición tranquila, serena, consensuada alrededor de los asuntos laborales que deben ser reformados y no a través de la amenaza. Buen espacio. Muchas gracias, Gregorio. Feliz noche para todos. Chao.